Queridos amigos, en el día de hoy tenemos una experiencia muy interesante porque vamos a hablar con quien para muchos es candidata a la presidencia de la República. Pudiera ser la primera mujer en la historia de Colombia que fuera presidenta. Aquí hemos tenido algunas candidatas con suerte diversa, con suerte varia, pero ustedes podrán estar de acuerdo conmigo en que Paloma Valencia sería una candidata de excepción, por muchas razones, por su juventud, que para nosotros es un activo. Aquí hay que darle paso a una nueva generación, porque si no, este país no tiene salida. Aquí no podemos seguir pensando en viejos criterios, se necesita una persona renovada, una persona distinta, porque Paloma Valencia es una persona de doctrina, es una persona firme, es una persona brillante, de una gran formación académica, de una inmensa capacidad de comunicación con la gente. Y muy bien, ¿para qué la sigo ponderando si ustedes la van a escuchar? Paloma tomó una decisión en la vida que es la más respetable y la más hermosa que una mujer pueda tomar, y es que quiso tener un hijo y viene y será amapola. Entonces, ella no sabe cuáles son los condicionamientos que tenga porque no ha tenido amapola. Cuando tenga amapola va a saber que probablemente no le dé la menor gana de hacer otra cosa distinta que estar al lado de amapola, pero ese es otro asunto diferente. Lo que queremos hacer con ustedes, queridos oyentes, es enterarnos de qué haría una mujer, y una mujer excepcional y brillante e inteligente como ella, si fuera presidenta de Colombia a partir del 7 de agosto del 2018. ¿Qué haría? Porque pues hemos oído a varios otros candidatos a la presidencia de la República y los estaremos escuchando, candidatos de primerísimo nivel, de primera condición, todos varones. Oigamos a una mujer. ¿Cómo es la voz de una mujer que fue elegida presidenta de la República y que se posesionó el 7 de agosto, porque ese es el punto de partida? No le vamos a preguntar ni cómo hizo, ni con qué se alió, ni con quién peleó, ni nada de eso, porque esa ha sido la línea de conducta invariable en estas conversaciones. Paloma Valencia es presidenta de la República y ya pasó el 7 de agosto y ya juró, ya se posesionó, ya le tocaron el himno nacional, ya recordaron la memoria de su padre y de su abuelo y de su bisabuelo, y pues que son sumados, son casi media historia de Colombia. Entonces sí, sumaditos significan bastante en la historia de Colombia, pero aquí no cuenta la historia, aquí no cuenta nada, aquí cuenta ella con su formación. Desde luego, pues esas tradiciones tienen un significado para conformar una personalidad que es la que vamos a oír. ¿Qué haría Paloma Valencia si fuera presidenta de la República? ¿Y qué haría o el 7 de agosto por la noche o el 8 por la mañana? Porque uno no sabe. Hay una recepción y entonces pues a veces se toma champaña y se hacen cosas y la gente se abraza y se toman fotografías. O hay quien diga, hagamos una cosita austera, rapidita, que estoy ocupado u ocupada y tengo mucho que hacer, o se quedan las cosas para el 8 de agosto en la mañana. Eso no importa, eso no tiene significación. Lo que importa es qué va a hacer esa persona. Por ejemplo, ¿por dónde empieza? Que uno tiene que empezar por alguna parte. Ya ha sido elegida desde mayo, ha tenido junio, ha tenido julio para ir pensando, para ir preparando cosas. Es posible que tenga ya una batería de elementos para encarar su situación, para hacerle frente, o que tenga cosas por examinar todavía y por estudiar. Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Doctor Londoño, como siempre, un gran honor poder conversar con usted, con sus oyentes, y abrumada de todas las gentilezas y generosas palabras que ha dado de mis modestas capacidades. Pues muy complacida de estar aquí y, por supuesto, pues con esta bebé que viene en camino, que esperamos que nazca dentro de pocos días. Esa es una decisión de
de más largo plazo y que seguramente pone pendiente lo de la política, pero por supuesto esa también no es solamente una pasión mía, sino un deber con esta patria. Desde luego que sí. Entonces, Paloma, vamos a hacer el ejercicio que ya hemos hecho con algunas personas, que es trasladarnos al 7 de agosto del 2018, con un poco de suposiciones y de hipótesis que se pueden ir a alterar en la mitad del camino, pero uno tiene más o menos que anticipar qué país es el que nos va a quedar después de toda esta locura. ¿Qué país es el que nos va a quedar? Y hay que hacerle frente y hay que gobernarlo. Entonces usted fue elegida presidenta de la República. Y entonces ahora le voy a preguntar, ¿qué hace? ¿Por dónde comienza? ¿Cuáles son sus temas esenciales? ¿Cómo enfrentarlos? Pues doctor Londoño, yo creo que el país que va a quedar es un país muy complicado, un país con unas dificultades muy serias en términos de orden público, porque se van a juntar el poder inusitado que van a haber cobrado las FARC, el mal ejemplo que va a haber dado eso a las 3.000 bandas criminales, el caos de desobediencia civil o de desobediencia a la ley, porque la gente lo que considera es, si las FARC con los peores crímenes no tuvieron que pagar cárcel, pues ¿por qué vamos a nosotros a tener que contenernos en robar o en matar 1 y no 200? De manera que yo creo que va a haber una enorme violencia que nos van a consolar o nos habrán consolado diciendo que era una violencia de índole de bandas criminales, pero como a uno no le importa quién lo maten, sino que le importa estar vivo, yo creo que el enorme reto para Colombia va a ser otra vez la seguridad. Y eso va a requerir 2 acciones precisas. La primera, yo creo que la plataforma de cualquier campaña del Centro Democrático en estas elecciones debiera ser la promesa de un nuevo referendo. La promesa de un referendo donde podamos realmente discutir los temas de las FARC, donde los colombianos puedan pronunciarse sobre si queremos que criminales de lesa humanidad paguen o no paguen cárcel, si queremos que criminales de lesa humanidad tengan o no tengan representación política, si vamos a permitir que el narcotráfico sea considerado un delito político, si vamos a permitir que los colombianos tengan que estar sometidos a una justicia donde las FARC y el gobierno Santos son los únicos que se tuvieron en cuenta para conformarla, si vamos a permitir que nuestras fuerzas militares y de policía terminen juzgadas por unos jueces nombrados por el gobierno Santos y por las FARC. Y creo que lo primero que yo haría es convocar a ese referendo. Creo que si nosotros no lo logramos en este tiempo, porque seguramente será muy difícil y el tiempo será muy corto, aunque lo vamos a iniciar en este momento, creo que ese gobierno debiera iniciar con una convocatoria sobre los 12 puntos centrales de los acuerdos donde los colombianos se puedan pronunciar y podamos hacer una renegociación seria con las FARC, donde las FARC se tiene que comprometer a respetar la democracia, no solamente en teoría, sino a respetarla realmente. Quieren el perdón generoso de los colombianos, tienen que hacer también sacrificios para obtenerlo. Y creo que eso viene de la mano del combate al narcotráfico. Nosotros estaríamos en este momento, según dicen, cerca de las 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, 159.000 que quedaron medidas el año pasado, pero que se supone pues habrán aumentado. Eso va a significar una serie de políticas que yo creo que hay que entenderlas como un abanico. No es simplemente las fumigaciones ni la erradicación manual, sino también el combate al dinero del narcotráfico, para lo cual es fundamental volver a una ley de extinción de dominio que nos permita poderle quitar los bienes a los narcotraficantes, revivir los procesos de extradición para narcotraficantes y ser muy severos en el término de lo que se está llamando ahora la proliferación del microtráfico en todas las regiones de Colombia. Bandas criminales de muchachos que están volviéndose delincuentes desde los 14 años y que necesitan una acción contundente del Estado. Yo creo que esto pues tiene que hacerse no solamente a través de la mano dura, sino de las alternativas. Nosotros tenemos un montón de niños que salen del colegio y que no tienen nada que hacer por la tarde y ahí es la oportunidad donde terminan entregados a las drogas o al negocio de las drogas. Entonces yo creo que nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo real para que Colombia completa quede con la jornada escolar total y podamos mantener los niños
cuidados sin que caigan en eso, metiéndole unos componentes de deporte, de artes, de creatividad, de literatura, de escritura que le permitan a la juventud colombiana apuntarle, yo creo que una de las áreas más importantes que hay hoy y que más produce, que son todas las industrias creativas. Ahí podemos nosotros apuntalar la creatividad de los colombianos y podemos tener muchas Shakiras, muchos García Márquez, muchos James, muchos Nairos que pueden sacar adelante el nombre del país, pero además pueden salvar la juventud colombiana que hoy está perdiéndose. De manera que en el tema de la seguridad vamos a tener que tener otro frente, que es el de la delincuencia común en las ciudades. Y ese sí que es un reto difícil, porque ahí vamos a necesitar organización de la policía en términos de la investigación de lo que se llaman las bandas criminales, que ya son más grandes y organizadas y que tienen unas estructuras criminales que van a requerir un esfuerzo muy grande, pero también al pequeño delincuente. Porque al colombiano le da lo mismo que a usted lo atraque una organización muy grande y poderosa que lo atraque un señor solito con un cuchillo. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que buscar no solamente salidas para lo que se ha llamado los habitantes de calle, que tendríamos que buscar alternativas como la que se usaron en Israel, como los kibbutz, que tuvieron precisamente origen en ese tipo de situaciones, sino también una policía con una agencia investigativa que no puede ser solamente de la fiscalía, sino que la policía tiene que tener integración, y esta integración tiene que hacerse. Yo creo que el modelo quedó muy claro en lo del presidente Uribe, y es la cooperación de la sociedad. Uno no puede obtener seguridad para los colombianos si los colombianos no se comprometen en ayudarle a las fuerzas del orden, al ejército y a la policía, a encontrar a los delincuentes. Hay que aproximar nuevamente las relaciones de la policía y del ejército con el pueblo colombiano, que en este gobierno se han ido perdiendo, porque le han desmotivado tanto al ejército y lo han puesto a perseguir, por ejemplo, les mata a los camioneros cuando los ponen a cuidar a los guerrilleros, que la gente le ha ido perdiendo confianza a las Fuerzas Armadas. Yo creo que ahí vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo. De manera que el pilar de seguridad va a ser un pilar fundamental. Viene el segundo problema que yo creo que va a tener Colombia, que es el económico. Nosotros vamos a estar en una crisis muy profunda después de esta dilapidación de recursos que se ha visto en el gobierno de Juan Manuel Santos. A uno le duele, doctor Londoño, pensar que este gobierno tuvo la mayor bonanza de la historia de Colombia y de aquello no nos quedó sino una deuda. Crecieron la deuda externa, crecieron la deuda interna, déficit fiscal, vigencias futuras, todas las señales de la economía muy debilitadas, y todo se ha solucionado a través de cobrarle más impuestos a los colombianos. Esta reforma tributaria que han llamado estructural, que de estructural no tiene nada, pero que sí va a lesionar a los colombianos, pues va a requerir acciones. Y yo creo que la política para Colombia en crisis va a ser, digamos, en dos frentes. La primera, la reducción de la burocracia estatal. Nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en buscar en qué estamos gastando la plata, cómo la estamos gastando, disminuir la burocracia y buscar mayor eficiencia en los recursos. Porque a mí me duele mucho, por ejemplo, que esta reforma tributaria se vaya a hacer cobrándole más impuestos a los colombianos, mientras le quitaron dineros a salud, dineros a educación, dineros a la agricultura, le dieron plata a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría. ¿Para qué necesitamos más recursos en la Procuraduría o en la Registraduría cuando hay un déficit de salud de ese tamaño? Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante, y eso tiene que ir acompañado con una reducción de los impuestos. Porque uno no puede generar un sistema productivo cuando la gente no quiere invertir en este país, y cuando muchas empresas, por motivos tributarios, están llevándose sus inversiones a Perú o a México, que se han vuelto mejores destinos para los recursos internacionales y nacionales. Entonces nosotros vamos a tener que buscar unos incentivos que no son simplemente las rebajas de los impuestos. Yo creo que el presidente Uribe dio una enorme lección, y es cuando usted incentiva la inversión. Es decir, no solamente porque usted invierta, sino por puestos de trabajo que usted produzca, por dinero que reinvierta, por crecimientos empresariales. Usted puede empezar a contraer la carga tributaria y poder generar que esa inversión
que va a producir mucho más y que usted posteriormente le va a poder cobrar más, pues tenga la posibilidad de financiar un Estado mucho más ligero. Nosotros necesitamos aligerar el Estado y necesitamos quitar los costos transaccionales. Y frente al tema de los costos transaccionales, yo sí creo que aquí tenemos que hacer unas reformas de fondo. Frente a la manera como se maneja el Congreso de la República, que no puede depender de que haya transacciones por debajo de la mesa entre ministros y congresistas para sacar adelante los proyectos en beneficio del país. Esto tiene que volver a cambiar y yo creo que aquí tendríamos que pensar en que el Congreso de la República tenga una iniciativa de gasto que le permita una independencia de rama frente al Ejecutivo, y yo creo que necesitamos un Congreso que realmente hable de lo que necesitan las regiones, que se vuelva el representante y la voz real de lo que está pasando en la Colombia, porque lo que no podemos seguir teniendo es un Estado centralista, despótico con las regiones. Y yo creo que ese es el tercer tema que tendríamos que atender, y es cómo le vamos a dar oportunidades a las regiones para que las regiones puedan tener oportunidades. Bogotá no puede seguir creciendo 300,000 personas al año. Eso es prácticamente una Pereira araño creciendo en Bogotá, donde ya las vías no dan, los servicios públicos no dan, la gente se demora 3 horas en llegar a su trabajo. Nosotros necesitamos invertir en las regiones colombianas y desarrollar las regiones colombianas para que los que nazcan en un departamento como el Tolima, como el Cauca, como el Huila, puedan tener un destino suficientemente atractivo para permanecer allá. Y yo creo que ese tiene que hacerse de varias maneras. Que se me ocurren algunas, doctor Londoño, que habrá que ir fortaleciendo de aquí a allá, pero yo creo que el gasto estatal no puede seguir estando concentrado en Bogotá. Nosotros necesitamos una descentralización del gasto, no solamente, digamos, de la inversión, sino del gasto de funcionamiento del Estado en las regiones. Porque le doy un ejemplo, si usted se llevara el Ministerio de Hacienda al departamento del Tolima, usted generaría todos esos empleos en el departamento del Tolima, todas las economías que pueden generar eso, todos los servicios que necesita eso al departamento del Tolima. Nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo, ya no como Brasilia, que fue simplemente sacar la capital administrativa de Bogotá o de Río para pasarla a un sitio. Nosotros necesitamos sacarla de Bogotá, pero trasladarla a las regiones de Colombia, no solamente a un sitio, sino a varios sitios, para que podamos generar unas economías de escala y unos, digamos, como centros de desarrollo que nos permitan darle oportunidades a la gente y que permitan construir identidades regionales fuertes, que yo creo que nos hace mucha falta. Y ahí viene otro de los temas grandes. Ya hablando de la identidad, Colombia va a tener que hacer un esfuerzo en su educación. Nosotros como país vamos a necesitar una educación que le permita a los colombianos mayor nivel internacional, porque si bien en la última prueba de PISA subimos 19 puestos, eso no es significativo frente al rezago que tenemos. Nosotros vamos a tener que buscar mayor calidad, y yo creo que la calidad se consigue con programas como Serpi lo Paga, pero en los colegios. Es decir, que si una persona que no tiene recursos quiere meter su niño en un colegio privado, el Estado le pague también para que lo pueda meter en un colegio privado. Porque hay que generarle competencia al sector público. No puede simplemente sentarse a esperar a que todos los clientes que tiene, así les den mala calidad de educación, se tengan que quedar ahí. Hay que darle alternativas al ciudadano para que a través de las herramientas de la competencia podamos tener mejoras significativas en términos de la educación. Y esto significa que tenemos que gastarle la educación. Y decía yo, tiene que ser una prioridad la jornada continua para los niños, sobre todo en todos los municipios donde estamos teniendo problemas de bandas criminales, de drogadicción abismales. A mí me da dolor pensar que, por ejemplo, un municipio como Santander de Quilichao tiene el índice de adicción a la heroína más alto de Colombia. Y uno se pregunta, ¿qué va a pasar con esos niños en el futuro? Si el Estado no actúa ahora, el daño que le van a generar a esos niños pues va a ser irreparable. Yo creo que en eso tenemos que ser muy contundentes, y tiene que ser una educación no solamente en una formación académica, sino que tiene que ser una formación integral, humanista, que la gente sepa leer muy bien, que sepa escribir muy bien, que tenga unas habilidades básicas de matemáticas muy serias, y sobre todo que tenga oportunidades de expresar a través de la creatividad, de las artes, de la literatura, del deporte, todas las demás cosas que necesiten. Bilingüe, por supuesto. Pero ¿sabe qué he pensado con lo bilingüe, doctor Londoño? Que uno tendría que buscar a través del Internet el bilingüismo.
porque la demora que nos generaría tener los profesores bilingües rezagaría el proceso muchísimo. Yo creo que el bilingüismo lo tenemos que llevar a través del Internet. Y el Internet tienen que ser como eso que se está imponiendo ahora, los cursos de inglés a través de profesores, monitores que están allá ayudándole a los niños a hacer las tareas, pero que tienen el profesor bilingüe que está dándole clase simultánea a 2.000 o 3.000 niños que están viendo todas las clases y que simplemente tienen unos tutores acompañando el desarrollo del lenguaje. Yo creo que eso lo podemos hacer. Hay cosas que son fundamentales en la educación rural, que yo pienso que no se pueden perder, porque Colombia tiene un enorme amor por la ruralidad. La violencia le ha generado a Colombia la pérdida de muchas de sus tecnologías. Y entonces ya los campesinos realmente muchos no saben sembrar bien, no saben amansar un caballo, no saben manejar un sistema de ordeño bien organizado. Yo creo que esas habilidades hay que recobrarlas, sin quitarle a los niños del campo la posibilidad de que si ellos deciden y quieren salir a hacer otra carrera distinta, puedan también recobrar las habilidades básicas del campesino con una formación, digamos, en técnica agropecuaria mucho más intensa, con muchos más recursos y que permita la investigación en el agro que estamos tan rezagados. Yo creo que en eso también tendríamos que tener cuidado. Y yo diría que el quinto elemento que necesitaría Colombia es el combate a la corrupción. A mí se me parte el corazón de pensar que somos subcampeones de corrupción en el país, que estamos teniendo empate con México, y que prácticamente México, que había sido el desejemplo de todo lo que uno debiera hacer, ahora está empatado con Colombia. Nosotros vamos a necesitar para el combate a la corrupción varias cosas. La primera de las cuales es la reforma a la justicia. Una reforma a la justicia que no da espera. Que a veces los colombianos no sienten que eso tenga mucho que ver con ellos. Pero claro que tiene que ver, doctor Londoño, porque cuando la gente tiene un problema y se acerca a la justicia y nunca se lo solucionan, o se lo solucionan 8 o 10 años después, cuando usted captura un delincuente pero no somos capaces de procesarlo, o captura un corrupto y no somos capaces de procesarlo y se van 8 o 10 años, pues entonces ahí se van generando todas estas espirales de corrupción que se van permitiendo. Creo que vamos a necesitar una reestructuración de los organismos de control, porque nosotros hoy tenemos una reglamentación tan detallada que termina por volverse casi que un cascarón, porque usted dice, no, si es que yo hice todo lo que me mandaron, yo hice las 3 llaves de las cajas de la licitación. Sí, pero usted amañó los pliegos, señor. Ah, sí, pero vaya, pruebe que los pliegos están amañados. Yo creo que nosotros vamos a tener que ir a una reglamentación más de fines y de resultados. Usted debe construir una carretera, la carretera tiene unos precios entre estas tablas y todo lo que esté por encima pues lo investigamos y miramos qué se hizo con esa plata. Vamos a tener que simplificar los sistemas de control para que podamos perseguir a los corruptos de manera adecuada. Colombia no va a salir adelante mientras tengamos estos niveles de corrupción. Yo creo que ese es un tema que vamos a tener que atender con reformas estructurales en la justicia, en los organismos de control y sobre todo con una formación de la población nuevamente en los valores. Porque aquí decidieron que era muy mala la formación que daba la Iglesia Católica, que porque era clerical y que el Estado no debía estar en eso, pero lo que sí nos parece muy grave es que los niños ahora han perdido los límites entre lo que está bien y mal. Y yo sí creo que vamos a tener que buscar una formación ética de todas las futuras generaciones y un compromiso, digamos, con lo público. Colombia tiene, y yo creo que ese sería el último punto, digamos, que a mí me parece prioritario, tenemos que reconstruir el tejido social. Volver a construir una nación donde todos somos colombianos y somos capaces de hacer algo por el otro. Porque el individualismo egoísta que se ha tomado el colombiano, que yo creo que es lo que explica la corrupción, porque uno no entiende cómo gente que va a seguir viviendo en este país se roba las vías del país en donde van a seguir viviendo, puede suceder. Y yo solo lo entiendo porque tenemos una priorización de lo privado. A mí no me importa no tener vías mientras yo tenga un apartamento muy bonito. Entonces yo creo que hay que volverle a dar importancia a lo público. La creación de los espacios públicos, que no son solamente los parques, sino los servicios de transporte público que le permiten a la gente vivir con dignidad, sin necesidad de tener que pasar 3 horas en un bus espichado. Tiene que crear
todos los sistemas de espacio público para que la sociedad colombiana se sienta integrada y podamos romper esas barreras sociales, raciales que tiene nuestra sociedad. Eso requiere la creación de nuevos espacios públicos que estén dados, no solamente a través de las administraciones locales, sino que el Estado Nacional haga un esfuerzo muy grande en la integración de esos espacios públicos donde la gente se encuentra. Yo por eso he pensado muchas veces, doctor Londoño, que Colombia necesita no un servicio militar solamente, sino un servicio que si el que no hace servicio militar haga un servicio social, donde todos los colombianos tengan que prestarle un año de servicio a su patria, donde tengan oportunidad de conocer gente que no conocieron en su colegio, con la que no se van a encontrar seguramente en su universidad, y podamos ir rompiendo las barreras invisibles que tiene la fragmentación de la sociedad colombiana. Nosotros necesitamos consolidar ese gran crisol de lo que es ser colombiano y sentir orgullo de ser colombianos. Y yo creo que ese séptimo punto del espacio público como integrador de la nación, como integrador de la identidad nacional, tiene que ser también sumamente decisivo en el gobierno. Bueno, estarán ustedes de acuerdo conmigo en que no hay que darle mucha cuerda a Paloma Valencia para que hable de los grandes problemas nacionales. Los tiene perfectamente conocidos y articulados, pero su exposición nos suscita una cantidad de cuestiones adicionales que le queremos ir proponiendo si acepta. Claro. Bueno, usted empieza por un gran referendo que resuelva de una vez por todas este tema de la incorporación de las FARC a la vida civil, que a eso se debió limitar. El problema de la paz se debió limitar a eso. No, señores que tienen unos fusiles, a ver cómo los entrega, cómo viven en paz, desempeñando los oficios que les correspondan después de pagar las penas que hayan merecido por esos delitos, reducidas generosamente para que tengan un estímulo para aceptar la propuesta de paz. Todo lo demás, uno se pregunta, ¿y cómo por qué una reforma agraria hecha con Timochenko? A ver, explíqueme eso, ¿qué sentido tiene? ¿Y por qué son ellos los que tienen que trazar los límites y definir el contenido de una lucha contra las drogas? ¿Cómo por qué? ¿Y por qué ellos tienen que definir una nueva estructura democrática en el país y una nueva estructura regional y manejar las cosas de manera completamente distintas? ¿Y por qué tienen que hacer una nueva justicia sobre la base de que ese tribunal los juzga a ellos, que ya están juzgados y que tienen unas condenas muy tenues, pero es para juzgar a los demás colombianos? A ver eso cómo es, planteando el comienzo de una nueva guerra que inclusive como tal guerra está planteada como lucha. La lucha contra el paramilitarismo, ¿eso qué es? Pues eso es una guerra. Entonces salimos de una guerra para montar otra guerra, eso no lo entiende nadie. Entonces un referendo. Pero le quiero preguntar específicamente esto, porque hay muchas personas, inclusive quienes podrían concurrir con usted a una campaña por la presidencia de la República, que no hablan de referendo, sino de una Asamblea Nacional Constituyente. Dígame si usted sería partidaria e insistiría en la tesis del referendo, o podríamos pensar en una Asamblea Nacional Constituyente que le dé orden a este desorden infinito que hay en materia constitucional, entre otras porque no vamos a saber si las 300 y cuantas páginas de basura retórica que está contenida en esos acuerdos van a pasar a formar parte de la Constitución. Su idea sobre el referendo. ¿Yo por qué prefiero un referendo, doctor Londoño? Porque yo creo que para Colombia sería un mal precedente decir que porque 5.700 guerrilleros se quieren desmovilizar, aquí hay que refundar el país y hacer una nueva constitución. Con todas las enmiendas que yo le doy a la Constitución del 91, con la que no me siento satisfecha en miles de cosas, pero yo sí no creo que para Colombia sea bueno decir que porque 5.700 delincuentes quieren reincorporarse, nosotros tenemos que hacer una nueva Constitución. Yo por eso preferiría, independientemente de todos los reparos que tengo a la estructura institucional de la Constitución, que tengo las dificultades que ha habido en la reforma a la justicia que no se ha querido dejar reformar, a el Congreso mal diseñado, a tantas cosas que habría que reformar, buscaría los mecanismos a través del Congreso para hacer esas reformas y no permitiría que las FARC sientan que están llegando a una constituyente, así sea a voto limpio, porque no creo
que ese tipo de criminales pueda primero dar espacio a que haya una oportunidad para que ellos digan que esta es la nueva constitución que se hace pues por ellos, ni tampoco para ellos. Entonces yo por eso me he ido más por el referendo. Sí, yo he llegado a la conclusión a veces, en manera desesperada, más bien como última razón, que habría que hacer una constituyente cuando nos burlan todo, cuando uno ve que este gobierno no le importa que él no gane porque simplemente al día siguiente desconoce el resultado como lo ha hecho, mientras que en los otros países los primeros ministros o los presidentes renuncian. Aquí uno simplemente cambia el mecanismo y aprueba lo que quería aprobar. Yo por eso no quisiera una constituyente, yo preferiría la serenidad de mantener nuestras instituciones firmes y hacerle entender a las FARC que su negociación no viene a reformar la estructura del Estado, no viene a reformar a Colombia, es simplemente una negociación puntual con ellos para unos propósitos puntuales, la entrega de sus armas, su desmovilización y su reincorporación a la vida a través de una serie de prerrogativas en términos de la rebaja de penas, en términos de ayudas económicas, de ayudas incluso de representación para su grupo, pero limitadas, porque yo creo que aquí el gran problema son los colombianos y uno no puede darle señales equivocadas a la historia. Aquí los colombianos hemos venido en unos procesos muy complejos, en mi opinión, donde le va a uno mejor siendo delincuente que siendo un ciudadano honrado. Y yo creo que Colombia tiene que cambiar eso. Tendría que iniciarse por el referendo, donde se soluciona un problema puntual, y todas las demás reformas que son necesarias las buscaríamos hacer en un Congreso que, como decía, tiene que iniciar por ser un Congreso mucho más independiente, mucho más real en términos de su compromiso con las regiones y sobre todo un Congreso que piense más en Colombia. Ya habría que pensar cosas, no solo como la iniciativa del gasto, doctor Londoño, sino que yo viendo el Congreso, ahora pienso, un Congreso como el alemán saca 17 leyes al año. Un Congreso como el colombiano saca 126, pero vaya y mire la calidad, o 100 o 200. Creo que nosotros vamos a tener que limitar al número de leyes que se pueden expedir para que los congresistas las estudien, para que no sean estos proyectos de un día que se levantaron por la mañana, tuvieron una idea y lo presentan y eso va saliendo. Y luego tenemos toda esta proliferación normativa. Creo que aquí yo diría, busquemos solucionar el tema de las FARC como lo que es. Un tema que se refiere a 5.700 delincuentes que vamos a buscar reincorporar, y eso es lo que necesita, es un pronunciamiento del constituyente primario, que es el pueblo colombiano, que diga hasta dónde está dispuesto a ceder y hacer una negociación en esos términos. Las reformas que necesita el país para nada deberían incluir a las FARC. Bueno, es una visión muy interesante del asunto. Cuando he oído hablar y he hablado de la Asamblea Nacional Constituyente, le hemos dado la espalda a ese argumento que es muy poderoso. El argumento de que una Asamblea Nacional Constituyente ahora sería como decirle a las FARC, en honor suyo y por usted y para usted voy a hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Claro que la idea es simplemente, o pues quienes la proponen o han hablado del tema, es que la Asamblea Nacional Constituyente sería con ocasión de la crisis que se ha producido con este horror del acuerdo final con las FARC y de una legislación y de una justicia y de un sistema que es completamente inmanejable por lo disperso y por lo peligroso en todo sentido. Es que las cosas pues que trae este acuerdo final son de tal manera riesgosas que uno no sabe ni por dónde empezar. Si empieza por la comisión de seguimiento, por considerar eso como un acuerdo especial, si por un cogobierno, la comisión de seguimiento es más que un cogobierno, es un gobierno real, es un gobierno, el gobierno del gobierno. El gobierno del gobierno, y eso no se ha mirado suficientemente. Bueno, entonces ahí queda pues esa idea de Paloma Valencia como presidenta de la República, que es una idea muy bien concebida para que nos dediquemos a un referendo, pero tenemos que resolver el problema del acuerdo final. El problema hay que resolverlo. Se resuelve a través del referendo, es la idea suya. Los colombianos dicen hasta dónde quieren ir. Y el gobierno, con todas las garantías para los partidarios del sí, para los que quieren impunidad, para los que no la quieren, respetará esa decisión, porque será un referendo transparente, donde los colombianos decidan.
y puedan decidir. Donde de verdad decida, porque aquí decidieron y al día siguiente, perdónenme el tema García Marquiano, pero les mamaron gallo y les dijeron pues hacemos lo que nos da la gana, y eso que nos da la gana es insistir en lo que fue derrotado, nada menos que eso. Bueno, Paloma Valencia, el problema económico del país nos parece a nosotros, lo hemos dicho muchas veces aquí en La Hora de la Verdad, que no se ha medido suficientemente. Usted dijo un poco de cosas que son absolutamente ciertas. Aquí tuvimos la bonanza más grande que tuvo Colombia en toda su historia. La más grande. Y que probablemente no vuelva una cosa de ese tamaño. Y lo que nos dejó fue el hueco de la bonanza más un hueco de endeudamiento, que el endeudamiento de Santos es igual al endeudamiento que se había producido entre Álvaro Uribe y Simón Bolívar. Es decir, 50%. Uno dice eso y la gente lo mira como diciendo eso es verdad, no es absolutamente cierto. Y en época de bonanza, que es lo que uno no termina de entender. Bueno, el país perdió toda su vocación y su organización y su voluntad exportadora. Eso se acabó. Y uno se pregunta si es posible una nación como esta sin capacidad de exportación. Estamos creciendo en este año 2016, que se está cerrando, estamos creciendo al 2%, lo que es una mentira porque eso no es crecimiento. Por debajo del 5% lo que hay es empobrecimiento que se dio en el 2015, porque un 3% es un empobrecimiento enorme de la población colombiana. En este 2016 con un 2%, que es una catástrofe, que no va a ser ni siquiera el 2, va a estar por debajo del 2. Pero 1,9 dicen. Pero para el año entrante, la perspectiva es un crecimiento del 2.5. ¿Resiste la nación eso? Es decir, Colombia es viable creciendo al 2%, y si no va a crecer al 2 o al 2,5%, ¿qué es lo que va a hacer distinto de una revolución, de una aventura populista? ¿De qué demonios hace un país que tiene los problemas poblacionales, que tiene los problemas de la juventud que tiene, cuando le dicen, no, es que crezca al 2,5%, es decir, empobrézcase, es decir, cierre las fábricas, es decir, la agricultura la vamos a resolver importando comida? ¿Qué hacer para volver al crecimiento que el país traía instaurado en la época de Uribe, con el bache que tuvo la crisis mundial, que uno no puede estar ajeno a la crisis mundial, pero de resto eran crecimientos del 5 al 6%. ¿Cómo se vuelve allá? Yo creo que esa va a ser un reto muy grande. Aquí los colombianos han menospreciado el daño económico que nos han hecho, y que va a coincidir no solamente con la recesión económica que le viene a Latinoamérica por el bajo precio de los commodities, sino también por el mal manejo fiscal. Nosotros tenemos un servicio a la deuda altísimo, unas deudas que no se entienden en un momento, pues como decíamos, de bonanza, un crecimiento de más del 50% de la deuda, pues uno no lo puede entender. Pero yo creo, doctor Londoño, que ahí hay que retomar un poco la política del presidente Uribe en términos de la confianza inversionista. Nosotros vamos a tener que buscar no solamente los equilibrios tributarios a los que yo me refería a través de los incentivos a la inversión, a través de políticas de largo plazo para atraer capitales que generen crecimientos en Colombia, que generen empleo, que generen alternativas, que generen investigación, que dinamicen una economía que hoy se está muriendo. Vamos a tener que buscar créditos blandos para los sectores productivos colombianos que hoy están hiperendeudados, sobre todo en el sector agropecuario. Usted va a cualquier municipio cafetero y encuentra a los campesinos no solo pasando hambre, sino teniendo que prácticamente entregar las fincas porque no hay cómo pagarle a los bancos. Yo creo que aquí vamos a tener que buscar unos mecanismos reales de crédito para los campesinos, y en eso yo creo que hay cosas interesantes, doctor Londoño. El otro día estaba hablando con el sector que vende los insumos agrícolas,
y descubrí que ahí están hechos los canales para el crédito agropecuario, porque la mayoría de los campesinos se financian porque van al almacén agropecuario, sacan los insumos agrícolas y cuando la cosecha sale, vuelven y pagan. De manera que ahí nosotros ya tenemos los canales para llegarle al campesinado colombiano a través del crédito, y es simplemente generar un sistema mediante el cual el crédito se dé precisamente en esos insumos agrícolas con unas rebajas sustantivas a esos insumos para que la productividad de los campesinos suba. Eso requiere también la investigación. Nosotros venimos muy rezagados en investigación, doctor Londoño. Es que a uno le da dolor pensar que Vietnam, por ejemplo, en términos de café, tiene productividades superiores al 40% de lo que nosotros tenemos. Costa Rica, un campesino colombiano, con toda la mala tecnología que estamos teniendo hoy, pues tiene unas productividades por debajo de lo que deberíamos estar teniendo. Y estoy poniendo el tema del café porque es un tema, digamos, que conozco bien y que he venido estudiando, pero esto pasa en casi todas las cosas. Nosotros vamos a tener que buscar esas mejoras de productividad. Eso necesita inversiones en investigación y los mecanismos de riego para que los recursos le lleguen al campesinado, que yo creo que está muy amarrado al tema de los insumos agrícolas, porque en todos los municipios de Colombia, aún en los más pobres, hay un almacén agropecuario donde todos los campesinos van a ir a comprar sus insumos. De manera que por ahí podemos canalizar esos recursos de manera efectiva, por supuesto, transparente. Y yo creo que en el sector agropecuario no solamente nos podemos conformar con eso, nosotros tenemos que buscar economías de escala, porque el pequeño productor colombiano saca sus productos, pero después tenemos la enorme especulación que viene de ahí para adelante. Y nosotros necesitamos poderle dar al campesino colombiano alternativas de venta, que yo creo que se tienen que dividir en dos frentes. La primera es lograr disminuir lo perecedero de su bien, porque es muy distinto cuando usted tiene una leche, pero usted tiene un termo refrigerante y si el precio está muy malo, usted guarda su leche hasta que suba un poquito, a cuando usted si no la vende se le daña. Entonces nosotros necesitamos disminuir ese componente aleatorio de lo perecedero. Eso se hace a través del secado, a través de la asociatividad en molinos, a través de la asociatividad de mecanismos, digamos, donde usted vuelve esos productos unos productos que no perecen inmediatamente, sino que parte del producto se queda. Necesitamos la segunda parte, que es la ampliación de los mercados. Esa ampliación de los mercados yo creo que tiene que ir con tres componentes. El primero es que nosotros volvamos a tener lo que se tuvo en una época, que eran los mercados campesinos como el IDEMA, que permitían que la ganancia se fuera a los campesinos. Pero eso no es suficiente, porque uno en eso no puede ser ingenuo. Nosotros necesitamos la transformación del producto agropecuario, para que el producto agropecuario no solamente deje de ser tan perecedero, sino que pueda tener el valor adicional que se puede integrar dentro de esas comunidades para que pueda recibir más recursos. Y lo tercero, yo creo que son las uniones de las economías de escala. Colombia tiene que buscar que muchos de sus productos logren las denominaciones de origen y puedan ser ayudados en su comercialización por el propio Estado. Esto a lo que se refiere a los productores pequeños, pero en los productores grandes también vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo. Mire, por ejemplo, a mí me impresionaba mucho lo que está pasando hoy con empresas como las palmicultoras, que les están poniendo unas multas multimillonarias por el hecho de tener trabajadores temporales, que por supuesto los necesitan, doctor Londoño. Usted no puede decirle a una empresa que necesita trabajadores 6 meses al año que los tiene que contratar todo el año, porque entonces el negocio no le va a dar. Usted necesita tener la flexibilidad de los contratos laborales, que no significa que vayamos a permitir que los trabajadores del campo sean explotados y no tengan lo que requieren. Lo que necesitamos es la armonización de esos dos sectores. Por un lado, reconocer las necesidades de la producción agropecuaria grande, que necesita flexibilidad en la manera como se contrata, que necesita oportunidades de crédito que existan, porque es que lo otro es que no le prestan al sector agropecuario en este país. Usted va y mira las cifras de los préstamos al sector agropecuario y es insignificante.
porque claro, los bancos tienen el negocio magnífico de prestarse a ellos mismos para hacer obras de infraestructura que les contrata el gobierno. Entonces usted y yo y todos los oyentes ahorramos plata para que ellos mismos se la presten a ellos y le cobren al gobierno por hacernos las obras. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener que tener una regulación más parecida a la que hay en México, que obliga determinados porcentajes de los recursos de los bancos se destinen a los créditos de los sectores productivos, en especial el agropecuario. Y necesitamos también la combinación de unas nuevas formas laborales que permitan la flexibilidad que exige el negocio del agro, pero al mismo tiempo las garantías laborales para que los campesinos tengan, digamos, recursos y tengan unos trabajos con toda la dignidad que supone el trabajo en el campo. Y viene también el sector industrial. Ese es el sector, yo diría, más golpeado en el país. Por una razón, doctor Londoño, porque la mayoría del sector industrial colombiano, que no es muy grande, pues le han puesto unas tasas de tributación tan absolutamente agobiantes que la gente no puede pagarlas. Pasa también en el sector agropecuario, con el tema de los prediales que están absolutamente por encima de las productividades reales del país. Pero en el sector industrial vamos a tener que hacer primero, un análisis real de cuánto es que tiene que pagar cada industria. Segundo, vamos a tener que quitar tanta gabelita que le han dado a unos y a otros para tener un sistema tributario mucho más sencillo, mucho más ligero, pero al mismo tiempo mucho más exigente. Porque lo que no puede seguirle pasando al país es que la población que paga impuestos, como las empresas que pagan impuestos, que son muy poquitas en realidad, terminan siendo cada vez más cargadas. Nosotros tenemos que bajarle los impuestos a esos y buscar la ampliación de la base tributaria y la ampliación de todos esos sectores informales, que no por decirse informales son pobres, sino que simplemente evaden y eluden impuestos de una manera, digamos, olímpica. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que buscar, habiendo dicho, recortando los gastos del Estado sustantivamente, sobre todo en lo que se refiere a funcionamiento, recortar los impuestos para que pueda haber una nueva oportunidad. Y para el capital extranjero vamos a tener que ofrecer unas garantías de estabilidad jurídica y tributaria, como los contratos de estabilidad jurídica que se iniciaron en el gobierno del presidente Uribe, algunos muy afortunados, otros con ciertos problemas, pero que ya hay un conocimiento y un recorrido sobre eso que nos permitan atraer capital, pero no capital golondrina, porque a usted ¿de qué le sirve que le llegue un capital que al día siguiente se va? Usted necesita un capital que invierta en el país y que esa inversión signifique creación de trabajo, creación de riqueza y la posibilidad de que usted en el futuro le pueda cobrar impuestos a la generación de todo eso. Yo creo que en ese marco tendríamos que trabajar la crisis económica, porque va a ser una crisis de enormes proporciones. Yo creo que los colombianos no se han dado cuenta de lo que se nos viene, pero se nos viene una cosa sumamente dura y usted ya lo empieza a ver en las ciudades donde todo se está vendiendo. Como por ejemplo en Bogotá. Como por ejemplo. Bueno, Paloma Valencia, hay un tema que yo, sobre esta cuestión agropecuaria, hay cuestiones de una importancia trascendental. Lo primero es el entorno mundial. El mundo se quedó sin comida. Ese es un hecho. Y hay que buscar quién produzca la comida. Y se pusieron a buscar quién produzca la comida y nosotros estamos entre las 5 naciones que pueden hacer un esfuerzo gigantesco para producir comida. Tenemos sectores como la altillanura, por ejemplo, que es 12 veces el valle geográfico del Cauca. Tenemos, por ejemplo, la Mojana, que son las tierras de capa vegetal más profunda del mundo. Tenemos en los llanos orientales tierras inmensas. Tenemos la ladera andina, que si un día se fuera a aprovechar seriamente en un proceso de reforestación, sería una cosa colosal. Reforestación, desde luego, productiva. Entonces uno se pregunta, ¿y con qué hago eso? ¿Con qué lo hago? Pero lo primero que usted ve es el rechazo que tienen aquí ciertos sectores de la opinión, entre comillas, de la opinión pública, a la inversión extranjera en el campo. No, es que en el campo no puede haber inversión extranjera. ¿Cuál es su punto de vista sobre ese particular? Claro que puede haber inversión extranjera en el campo. Yo creo que hay una preocupación de muchos colombianos en términos de
la propiedad de la tierra, y yo creo que eso sí se puede controlar, aunque yo no sé si eso realmente es controlable, pero bueno, digamos, los países latinoamericanos han optado por políticas de arriendos a largo plazo, de cesiones a largo plazo, que permiten que los países puedan mantener la propiedad de la tierra en caso de lo que llaman una guerra o de lo que podría ser la soberanía sobre la tierra. Pero yo creo que hablar de la soberanía alimentaria no puede limitarse a decir que es que uno produce uno solo todo, porque eso no es imposible, sobre todo cuando las economías de los grandes países son todas subsidiadas y un país de estos no tiene cómo subsidiarla. Entonces uno lo que puede pensar es, si bien hace unas limitaciones sobre la propiedad de la tierra, yo sí creo que a través de los contratos de arrendamiento a largo plazo uno puede atraer todas esas multinacionales que hoy están interesadas en producir. Y eso hay que hacerlo, no solamente en términos de protegiendo, digamos, el sistema agropecuario colombiano, porque yo creo que hay mucho campesino colombiano que pues no podemos dejar simplemente que lo desplace la gran producción, pero es que nosotros tenemos un montón de tierra libre, doctor Londoño. Nosotros tenemos 3,5 millones de hectáreas en producción y tenemos muchas más que no están productivas. Entonces, yo pienso que en esto sí podemos hacer unos enormes esfuerzos y que si uno les ofrece contratos estables y da unas garantías, la gente va a venir a invertir y va a poder producir. Y esto nos permite además actualizar las tecnologías del agro colombiano, que como decíamos están muy quedadas. Nosotros estamos muy quedados en términos de la productividad y yo creo que la traída de capital extranjero, de empresas dedicadas al cultivo y a la producción de alimentos puede permitirnos dar un repunte en términos de las productividades nacionales si se sabe utilizar bien, de manera que yo en eso sí creo que hay que hacerlo y que si uno logra concretar unos modelos de contrato sobre la tierra colombiana, estoy segura de que uno lograría traer esas productividades. Por supuesto, eso implica que podamos hacer las vías de salida. Eso habría que ver si uno se las encarga a esas mismas empresas y hace parte, digamos, de los contratos de concesión de la tierra que se hacen, o si definitivamente las seguimos en las concesiones, pero con una rigidez más amplia que nos permita que no haya tanta corrupción en esas vías. Bueno, desde luego que si uno va a traer capital extranjero, no es para producir lo que ya se está produciendo aquí en Colombia. Sería capital extranjero para producción a grande escala con miras a la exportación de alimentos. Otro sentido no le encuentro a esa posibilidad. Si uno va a desarrollar la altillanura donde se necesitan unos recursos gigantescos, es para producir lo que el mundo está demandando en grande escala. Bueno, entonces ahí queda pues ese desafío. En materia cafetera, le quiero hacer un planteamiento, a ver pues si nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo. Usted no puede comparar la producción cafetera de Colombia con la de ningún lugar porque esta es completamente atípica, digamos, por la calidad de la ladera donde se practica la caficultura, donde se hace la caficultura. En el Vietnam son unas planicies y aquí pues hay sitios donde no entra una mula errada, como decimos los campesinos. Hay que colgarse de la mata para arrancarle los granos. Más o menos, y no estamos exagerando. Bueno, pero ¿qué sucede? Es que no estamos produciendo lo mismo. El café colombiano es completamente distinto de los otros cafés, precisamente por eso, porque es de ladera y porque está en esta zona tropical, en estas condiciones, produce un café de una calidad soberbia. ¿Cómo es posible que durante 50 años nos hayamos dedicado a producir ese café, pero a mezclarlo con los cafés malos, a ennoblecer la mezcla con el café nuestro para llevar el café allá? Y uno se pregunta, ¿por qué Colombia no tiene producciones de café diferenciadas, distintas? Digamos, en el Cauca se produce un café soberbio. ¿Por qué no hay una o varias cooperativas de cafeteros del Cauca que lleven el producto directamente a los mercados externos donde tienen unas posibilidades infinitas? ¿El problema del café es un problema de producción o de comercialización del café? La Federación apostó durante 50 años a comercializar el café a su manera, que era vendiéndoselo a las tostadoras,
Uno dice a la General Foods y a Rothfuss, pero por favor, y a la Nestlé, pero ¿eso para qué? ¿Nos ponemos de acuerdo sobre eso? Totalmente, doctor Londoño. Yo le contesto con una frase que le va a gustar: combinación de las formas de lucha. Aquí tenemos que hacer de todo. Nosotros necesitamos denominaciones de origen para los cafés especiales colombianos, tecnología en la tostión, porque fíjese, en el Huila uno encuentra muchos productores pequeños comprándole a otros productores pequeños con sus propias tostadoras y con marcas ya colocándose a nivel internacional en los mercados especiales. ¿Eso qué significa? Que usted podría replicar el modelo de los vinos franceses en el sistema cafetero colombiano. Y es, los pequeños productores de uva están asociados todos a una cooperativa. Si usted tiene una gran producción y de una calidad excepcional, hay una formación en esas cooperativas, en esos campesinos que distinguen la calidad de lo que están produciendo, y entonces usted, digamos, descabeza toda esa producción y le quita lo mejor a esa producción para poderlo vender mucho más costoso en los mercados internacionales, tostado o empacado ya, pero ya no por bultos, sino por paquetes. Es decir, nosotros pasamos de vender un commodity a vender un delicatessen, un producto fino, terminado, que la gente compra con un valor especial. Pero también hay que tener una visión sobre qué hacemos con el resto. Y yo creo que ahí también tenemos que buscar mayores productividades, que no signifiquen la desmejora de nuestra calidad, pero que sí signifiquen mejoras productivas. Es que le doy un ejemplo. Por ejemplo, el café Caturro colombiano, ni siquiera el café Castillo colombiano, cuando Cenicafé lo desarrolló, estuvo muy preocupado con que fuera resistente a algunas plagas, pero no pensaron nunca en productividad. Entonces tiene unas productividades bajas, que sin ustedes mejorar y sin cambiar mucho la variedad, usted sí podría mejorar genéticamente. Podría generarlo a través de una mejor selección, y podría además, con unas tecnologías que hoy se están utilizando de diferentes estimulaciones hormonales, de diferentes tipos de combinación de insumos agrícolas, permitir que las productividades sean más grandes. ¿Eso qué nos permite? Pues no solamente que usted venda este café terminado a muy buen precio, sino que pueda vender un poco más para que esos recursos le sean mayores. Y por otro lado, yo creo que hay temas que el otro día estaba hablando con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros que me parecían interesantes. Me decía, Colombia hizo mucho esfuerzo en reducir los árboles, sobre la base de que la recolección manual pues era gran parte de las gracias que teníamos nosotros, y eso es cierto. Pero él me decía también, pero claro, cuando uno llega a Brasil y ve esos árboles de 2 metros llenos de café, en la misma área están cultivando muchísimo más. Y ahí habría una pregunta en torno a si nosotros no somos capaces también de aumentarle un poco de altura, sin que eso signifique que no los podamos recoger manualmente, porque ahí tenemos, como usted lo decía, una limitación en términos de la geografía colombiana, y es, uno no puede mecanizar la recolección del café en Colombia, pues simplemente porque en la loma usted no le puede meter la máquina. Pero yo sí creo que hay una serie de mejoras tecnológicas que permitirían mantener nuestra calidad para poderla vender como un producto terminado, pero al mismo tiempo poder tener unas producciones más grandes que nos permitan apropiarnos de ese mercado. Yo creo que el modelo que hay que copiar ahí es el modelo francés de los vinos. La asociatividad de los campesinos con una formación muy integral en términos de calidad que permita descabezar de todas esas producciones lo mejor para llegar a los mercados más costosos, y al mismo tiempo la comercialización interna, digamos, de las cosas. Hay un tema, doctor Londoño, y es el consumo interno. Nosotros seguimos con un enorme déficit de consumo interno, y eso es algo que podemos hacer. Y es tan simple como que uno no entiende por qué, si en los desayunos escolares no se puede incluir un café con leche para los niños colombianos. En Brasil lo hicieron. Eso no solamente forma a los niños en términos de las calidades de los cafés, les enseña a tomar café, sino que se vuelve un incentivo, porque las poblaciones de las regiones cercanas pues pueden vender, si no bien el café que vamos a exportar terminado, sí, los cafés secundarios a la economía estatal, y que permite una estabilidad en esos precios, que también se puede hacer sobre todos los otros productos, y esa es una idea que habría que buscar en Colombia, y es que en vez de darle a esas empresas que se roban todo
a esas empresas que dan hoy los refrigerios y los desayunos y los almuerzos escolares, busquen que las cooperativas campesinas de las regiones sean las que provean los alimentos para criar y servir a los niños de su región. Entonces yo creo que ahí tenemos que buscar también ese tipo de economías, porque lo que le pasa al café muchas veces es la fluctuación como commodity, y sacar el café de commodity tiene que ser una prioridad. Mientras el café sea un commodity, estamos perdidos. El café colombiano no es un commodity. El café colombiano tiene que ser un producto específico que le llegue al consumidor, porque usted ve los árboles del Brasil de 2 metros, de los que quiera, que se recogen mecánicamente, pero ¿qué es lo que se recoge y cuál es el café que venden? Es otra cosa distinta. No queremos hablar mal del café brasilero, lo que pasa es que es distinto, es otra cosa completamente diferente, y Colombia no puede seguir vendiendo el café a la gruesa como lo ha vendido por 50 años, y mire usted pues lo que son las cosas dentro de todo ese proceso. Usted dice, ¿y el consumo colombiano? Los colombianos no sabemos tomar café, no tenemos tomar café. Ni idea, entre otras porque durante esos 50 años resolvieron darnos el café pasilla. Colombia no ha tomado sino pasilla. Y hoy tomamos pasilla, ni siquiera colombiana, sino peruana y ecuatoriana. Además, tomamos la basura. Los colombianos no sabemos tomar café. Bueno, pero esto lo menciono y se lo pongo de presente porque usted lo sabe bien, pero muchos de nuestros oyentes no saben que hay cerca de 600 municipios colombianos que viven del café, que son cafeteros y que tienen por horizonte. Y que hoy no viven mucho. Bueno, hoy no viven mucho y van a vivir menos, entre otras, porque se envejeció la clase cafetera. La gente del café tiene más de 60 años, porque los jóvenes se fueron porque el café no es alternativa, pero no es alternativa porque no lo sabemos producir, pero sobre todo no lo sabemos vender. No lo hemos sabido vender nunca y hay un desafío inmenso. Hablar con Paloma Valencia pues es un deleite, porque en cada punto, en cada tema encuentra uno un filón de oro para explotar. Usted se refirió al tema del narcotráfico, Paloma. El tema del narcotráfico es como usted lo plantea. En mi opinión, estamos muy por encima de 200.000 hectáreas de superficie sembrada de coca y de una producción de coca que excede con mucho las 500 toneladas métricas de exportación, que se pagan a un campesino en Colombia, a quien está produciendo esa porquería, le pagan 5 millones de pesos por kilo. Entonces, 5 millones de pesos por kilo con 500 toneladas son 25 billones de pesos. La economía colombiana es la economía de la coca, de la cocaína. Pues por eso es que el dólar sigue barato, doctor. Exactamente. Qué bueno ponernos de acuerdo en todo eso. Colombia es un país que no está exportando nada y no genera dólares por ahí, que no recibe inversión extranjera porque se acabó, la acabamos y no recibimos dólares, pero el dólar sigue siendo barato, relativamente barato. ¿Por qué? Porque estamos inundados de dólares de la cocaína. Pero mientras eso sea así, vamos a tener violencia, vamos a tener pobreza porque la cocaína es un negocio de unos pocos, vamos a tener las ollas del microtráfico que están acabando de destruir las ciudades, los pueblos de Colombia y a los jóvenes colombianos. Esto pues es el horror. Hace unos días el país se sacudió con el crimen tal vez más horrendo que se haya cometido en Colombia y pues yo creo que en la humanidad. Creo que se siga nada sobre eso. El crimen de la niña caucana, que fue Julianita. Yo quisiera convertir a Julianita en un símbolo. Ella tiene que ser la última que sufra esto, pero es que la sufrió como consecuencia de lo que llaman en algunos sectores judiciales de mucha envergadura el libre desarrollo de la personalidad, que la gente meta cocaína y entonces adelante con la cocaína y estamos convirtiendo el país en un país imposible. Paloma, a la vuelta de muy poco tiempo, Colombia no va a ser viable.
lo que llaman los habitantes de la calle tan despectivamente, esos son drogadictos, esos son seres a los que degradamos hasta unos niveles insospechados por el libre desarrollo de la personalidad, y eso es una cosa creciente, y ahora le estamos dando cocaína a niños de 8 años, de 10 y de 12 años. O enfrentamos ese problema o despidámonos de que este país sea viable. ¿No le parece a usted eso? Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Londoño. Mire, yo creo que el problema del narcotráfico es uno de los problemas más serios que tiene este país, porque a veces la gente no lo ve. Como la mayoría de los colombianos viven en la ciudad, entonces como que se les olvida. Y solamente se vienen a reparar de él cuando resulta que los niños terminan metidos en la drogadicción. Y usted va a cualquier lugar de Colombia y entonces los papás están sumamente preocupados por el tema de la dosis mínima, y que incluso ahora han dicho que es que no hay dosis mínima porque depende de cada quien, y resulta que la dosis mínima se volvió la excusa de todos los del microtráfico que andan con la dosis mínima para irle vendiendo al que se van encontrando, y el resto la tienen escondida en alguna parte, en un parque o por ahí cerquita, en cualquier sitio. Entonces aquí hay que tomar unas decisiones en torno a qué es más importante: garantizar que los niños colombianos no se les ofrezca droga con facilidad, o que el señor que es muy adicto a la droga pueda cargar su droga. Y en mi opinión, como lo dice la Constitución, priman los derechos de los niños. Entonces, pues con mucha pena el señor va a tener que quedarse en la casa metiéndose la droga que quiera, pero en su casa, pero que no la saque a pasear, para que podamos combatir el microtráfico. Si el señor quiere meter droga, pues que se la meta, porque está en todo su derecho y él puede arruinar su vida como quiera. De ahí habría que ver los costos sobre el sistema de salud. Porque está muy bien que usted decida ser drogadicto, pero no puede ser que como usted decidió ser drogadicto, todos tengamos que pagar más para cuidarle a usted su enfermedad. Creo que ahí hay que también tener una cierta correlación frente al costo que le impone eso al sistema de salud, que es un tema del que no hemos hablado y que es uno de los temas más graves de la agenda. Yo porque lo propuso. De la agenda. Claro. De la agenda colombiana, sí, pero entonces, fíjese que yo sí veo que ahí vamos a tener que tomar decisiones. No que es que vayamos a judicializar al adicto, nadie está diciendo eso, el adicto es adicto, pero que el adicto no tenga el derecho de andar con su droga por la calle, para que todos los que venden droga puedan decir que es que ellos son adictos y están sacando a pasear también su droga. No, vamos a darle prioridad a los niños colombianos y que no se les pueda vender la droga. Y como le decía, en el tema del narcotráfico también la combinación de las formas de lucha. Esto es fumigación, erradicación manual, sustitución de cultivos, familias guardabosques que las pueda uno buscar. Extradición. Extinción de dominio. Eso es un paquete de medidas y que necesitan todas coordinarse para que sea la mano dura, la ayuda a los campesinos, la persecución al capital y el castigo a los criminales. Eso todo tiene que ir amarrado en una gran bolsa, de lo contrario eso es una batalla imposible, porque aquí también estamos llegando a unas perplejidades muy complejas en el mundo, y es cuando los gringos producen la droga se vuelve buena. Fíjese con la marihuana. Ahora la marihuana es medicinal, sirve para todo, le quita las arrugas, los años, el dolor de cabeza, porque la producen ya ellos. Entonces yo creo que aquí también vamos a tener que hacer un esfuerzo internacional en términos del compromiso y una publicidad que tienen que tener ellos para que se sepa qué es lo que está pasando, porque es que la droga no es solamente la violencia que le ocasiona a Colombia, no es solamente la corrupción, es el daño medioambiental que nos están dejando. Es que para cultivar 1 hectárea de coca hay que tumbar 5 o 6 hectáreas de bosque. Es que los precursores químicos que se utilizan están todos terminando en los ríos del Amazonas y de los sitios más sensibles, de los ecosistemas más sensibles, como los parques nacionales. Entonces yo creo que estos son temas que hay que entender en la dimensión que tienen. La gente a veces dice, bueno, pero pues por lo menos tenemos la coca y con eso los campesinos se sustentan. Pero el costo que tiene en términos de libertad. ¿Cuántos se sostienen? Los que ahí hablan de que son 60.000 familias, 100.000 familias, cifras de ese estilo, pero la realidad es que eso también tiene unos costos muy altos, doctor Londoño, para este campesinado, que lo vuelven prácticamente esclavo de los grupos criminales, y que no puede salirse, y que no puede tomar decisiones. Y hoy le cuento, en el Cauca anda diciendo la mayoría de la gente, por ejemplo, de Argelia y esos municipios, que las FARC les está proponiendo que se vayan a sembrar coca, que durante los siguientes 2 años va a haber libertad para que siembren todo lo que quieran, y que solo
en 2 años van a tener que dejar de sembrar. Esa es la propuesta que le está haciendo hoy las FARC a la población caucana en muchos municipios, que también se la cuento aquí, que es muy preocupante porque eso coincide con la idea de que como a las FARC les otorgaron el derecho de decidir sobre los cultivos ilícitos, pues ellos van a hacer un negocio muy bueno con esos campesinos tratando de comprar base electoral para las elecciones a través de los cultivos de coca, y solo dentro de 2 años van a hablar si de pronto hay que quitarlos o no quitarlos. Eso va a generar unos problemas muy serios para el país, porque como usted lo decía, la coca no es simplemente la mata, es la estructura criminal detrás de ella, es el criminal que tiene que ser socio de los carteles mexicanos, que tiene que ser socio del cartel de los soles en Venezuela, que tiene que ser socio de la corrupción de la policía para poder movilizar. Eso es todo un entramado que va rompiendo las posibilidades de desarrollo del país, y por eso en eso tenemos que ser muy contundentes. Usted mencionó el tema ambiental que tiene en la coca un enemigo mortal. ¿Y qué tal la extracción de oro? Usted es caucana. ¿Qué está quedando de los ríos del Cauca? ¿Qué está quedando de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico con la extracción ilegal de oro? Que yo como ciudadano, usted sabe pues que yo soy un ciudadano de a pie, usted es una senadora muy importante, pero yo como ciudadano no entiendo, porque mi imagín me da hasta comprender que a un bandido metido en la selva que está haciendo alguna cosa con un fajo de cocaína, con un fardo de cocaína, no se lo localice, pero a las dragas y a las estructuras industriales que explotan los ríos, eso pues se ven desde un jet. Entonces me pregunto qué es lo que pasa ahí. Fuera distinto de que es que son las FARC, y como son las FARC, entonces no se pueden tocar y podemos permitirnos el lujo de acabar con nuestros ríos, que es el futuro, que es la vida, el agua. A ver, su opinión sobre eso. Yo creo que ese es el flagelo, digamos, del tamaño del narcotráfico. La gente no se da cuenta de lo que está pasando. Mire, más del 80% de la minería en el departamento del Cauca es minería ilegal y criminal. Y yo creo que parte de lo que está pasando de por qué no se combate es porque no, la estructura de cómo está diseñado el combate contra la minería ilegal no recoge las realidades de lo que es la minería ilegal. Hasta hace muy poco era el alcalde con los policías que tenía el encargado de ir a destruir esa minería. Eso no funcionaba porque el que primero se asociaba en ese negocio de la minería ilegal era el alcalde. Usted se posesiona y vienen los mineros a ofrecerle el 5 o el 10% de lo que salga, y que los señores quedan el 1 o lo que sea. Claro, lo que sea. Esas son cifras. 20 arrobas de oro a la semana sacan, por ejemplo, en Timbiquí, para que se dé una idea. 20 arrobas de oro a la semana. Entonces, pues, la onza Troya, $1,000 y tantos dólares, por Dios. Pues calcule cuánta platica es esa. Entonces dígame si no le alcanza para el alcalde y para los 5 policías que hay en ese pueblo. Ese es un problema de seguridad nacional, doctor Londoño, y tiene que ser tratado como es el narcotráfico, con una batería de medidas, con el ejército y no con la policía, y con una batería de medidas que no solamente impliquen la persecución de esa minería ilegal, que es mucho más fácil de combatir que el narcotráfico en ese sentido, porque esas sí son estructuras criminales muchísimo más grandes. Ahí no está el pequeño campesino en su parcela sembrando la coca, que usted tendría que llevárselo a familias guardabosques o algún tipo de cultivo alternativo, sino que son estructuras criminales gigantescas que tienen un montón de empleados. Ahora, por ejemplo, en el norte del Cauca, lo de moda es el cúbico, que es que usted abre 1 metro cúbico y mete su esclavo allá, que va bajando con una esterilla en Guadua, hasta que encuentra el oro hacia abajo. Por supuesto, se imaginará usted, doctor Londoño, cuántas veces se derrumba eso y mata a las personas. Yo creo que ahí tenemos que entender que el combate a las bandas criminales tiene que hacerse a través del Estado, y no a través de las autoridades locales, porque la autoridad local es absolutamente impotente frente a semejante criminalidad organizada. Segundo, tenemos que ser implacables con la vinculación de las autoridades locales, tanto de policía como de fuerza pública, como de alcaldes y gobernadores vinculados con eso. Que mire, en Santander de Quilichao los chismes sobre esas minas, que usted se acuerda, ya son varias las que se han derrumbado encima de la gente, es que ahí están siempre metidos
personas de la administración. Entonces, en eso tenemos que ser implacables. Y hay que buscar no solamente la destrucción como están haciendo hoy de las minas, eso se aprobó durante este gobierno, sino que hay que entender que esa maquinaria hay que quitárselas, pero además hay que perseguir, porque es que esa maquinaria alguien la vendió, doctor Londoño. ¿Acaso usted vende una máquina de 500 millones sola? No sabe. Y la transporta. Y la transporta. Entonces yo creo que, digamos, como digo, esto no es una cosa que esté metida allá donde usted no la ve, esto es un aparato del tamaño del mundo que evidentemente cualquiera puede ver, que fue comprado, que tuvo que haber facturas, que fue transportado y que toda esa cadena hay que empezarla a presionar. Y lo que necesitamos además de eso es ayuda de las comunidades que están dispuestas a darlo. Usted llega a cualquier lugar de Colombia y lo primero que le dicen en esas regiones, por ejemplo el Cauca, es que le ayuden a combatir la minería ilegal, que están sin agua, porque se acaba el agua de los acueductos y todos los ríos están llenos de mercurio, doctor Londoño, con el daño que le están causando eso a las futuras generaciones. El mercurio altera el sistema nervioso central, puede generar variaciones genéticas y malformaciones genéticas para todas las futuras generaciones de niños colombianos. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que un tema tan sensible como el de la minería ilegal siga estando de último en la fila? Este es un tema de seguridad nacional, por eso lo mencioné cuando hablé de la seguridad, tan grave o más que el del narcotráfico, porque el narcotráfico hoy, mal que bien, pues tiene como una persecución ya decidida por el Estado, pero la minería ilegal es una cosa que sigue creciendo de manera galopante mientras nosotros estamos hablando aquí, de manera que con unos ingredientes adicionales, que usted lo mencionaba, el daño del agua, pero el daño de todos los niños y de los ciudadanos colombianos que están tomando esa agua. Porque esa agua, pues ahí en el pueblo puede que no la tomen, pero más abajito se la toman. Y ese daño no se los van a arreglar nadie, ni hay con qué arreglarlo después. Una vez usted daña su sistema nervioso central, le quedó dañado. Y tiene además el agravante de que las estructuras que lo manejan, pues que van a ser o las FARC, o las herederas de las FARC, o los disidentes de las FARC, o como usted los quiera llamar, pues van a seguir generando toda la violencia en el país. Que no se nos quede, presidenta, porque estamos hablando con la presidenta Paloma Valencia el 8 de agosto, el tema de la salud, porque el tema de la salud es dramático. Aquí usted va a encontrar una situación pues que no sabemos cómo evolucione, pero ahora cuando estamos hablando, Saludcop está quebrado, Caprecom está quebrado, las EPS están quebradas, los hospitales están quebrados, la quiebra es universal y la gente no tiene salud. En estos 6 años del gobierno de Juan Manuel Santos, dígame qué hospital se fundó para ir a conocerlo. Por curiosidad, vamos a conocerlo. ¿Qué hospital se reconstituyó de arriba abajo? Para ir a conocerlo. Entonces tenemos la estructura que dejó el presidente Uribe con una cantidad de gente adicional, con una población que envejece, con una población muy joven de niños que también necesitan salud, y resulta que se las estamos dando paupérrima, una salud que se agota con los médicos que hacen lo que pueden, que son verdaderos apóstoles de una causa imposible. Entonces, ¿usted qué propone? ¿Usted qué propone? No, ¿usted qué va a hacer a partir de hoy? Vea, doctor Londoño, lo primero que hay que decir sobre la salud es que el problema de la salud no es el sistema, es la corrupción. En ninguna parte de la ley 100 dice, hagan el favor de robarse los recursos de la salud, hagan el favor de meterle supernumerarios a los hospitales, hagan el favor de cobrar más caros los medicamentos. El problema más grande que tiene la salud hoy en Colombia es la corrupción. Y corrupción que inicia desde los hospitales públicos hasta la prestación de los servicios en el privado. Porque el sistema está diseñado para que usted tenga, digamos, unas EPS que afilian las personas y que pagan por los servicios a las ESES que prestan esos servicios a los hospitales que los están prestando. Pero hoy estamos desfinanciados. Las EPS
no le pagan a los hospitales. Y entonces los hospitales ya no tienen con qué prestar los servicios. Usted le pregunta al hospital, ¿por qué usted no presta buen servicio? Y él le responde, porque la EPS no me ha pagado. Y le pregunta a la EPS, ¿por qué usted no le paga al hospital? Y le dice, porque el Estado no me está contribuyendo, por ejemplo, con el sistema subsidiado y muchísimo menos me está pagando. Entonces yo creo que aquí hay que sentarse y hacer un análisis juicioso de qué es lo que está pasando y dónde están los huecos de la corrupción y perseguir la corrupción. Digamos, ejemplos, el hospital tan bonito que tiene el departamento del Tolima en el municipio del Líbano. Un hospital precioso, doctor Londoño. Cuando uno va allá, pues usted lo ve y es un hospital realmente imponente para un pueblo como el Líbano. Y hablando con los amigos del Líbano les dijo, pero este hospital divino, tan bonito, ¿y qué tal funciona? Y me dijeron, pues para decirle que hay más de 200 empleados. Y le dije, no, pues ¿cómo será el servicio de este hospital? Un solo médico, doctor Londoño. Todos los demás, 199. Todos los demás son cuoticas del alcalde de turno que tiene que tener donde nombrar a los amigos de la política. Ese es un primer problema. Cuando usted vaya a analizar, por ejemplo, el fenómeno del Hospital Federico Lleras de Ibagué, que es uno de los hospitales más grandes de Colombia, con mayor oferta de servicios, está entre los 5 mayores hospitales de Colombia, hoy intervenido por la Superintendencia de Salud en manos de un interventor, porque había más de 1.500 supernumerarios nombrados por los gobernadores para hacer favores políticos. No hay sistema que resista eso, doctor Londoño. Entonces, lo primero es, hay que meter en cintura eso. Gobernador o alcalde que esté utilizando la salud de los colombianos para pagar favores políticos debe ser judicializado, perseguido y puesto en la cárcel. Eso no lo podemos tolerar. Después viene un segundo problema, y es el costo de los servicios que usted tiene dentro de la salud, porque entonces van a prestar un servicio de salud y usted podría hacer unas cosas o hacer otras, pero los hospitales lo que hacen también, muchos de ellos, de manera corrupta, es hacer un montón de cosas que usted así no las necesite para cobrar más. Como ya lo tenemos aquí usted, pues hagámosles exámenes de todo lo que haya que hacer y entonces así sacamos bastante plata, no tenemos que atenderlo sino a usted, no atendemos a ningún otro porque nos queda más fácil atender uno que 10, pero le hacemos a usted 700 exámenes. En eso también tenemos que ser muchísimo más serios. Aquí tiene que haber unos protocolos de los manejos de las enfermedades que limiten lo que un hospital puede hacer, porque también ha habido muchos abusos de muchas heces haciendo una cantidad de servicios que no se necesitan y que el paciente no necesitaba, pero que se los recargan al sistema. Luego vienen los costos de muchos medicamentos y de algunos procedimientos, y yo creo que en eso sí hizo bien. Tal vez lo único que ha hecho que valga la pena mencionar el ministro en términos del control de precios de medicamentos. Yo creo que en eso sí tenemos que ser muy serios y que los recobros del FOSIGA no sean lo que han venido haciendo, y es que cuando usted metía una tutela, entonces le daban un medicamento y usted iba y se lo cobraba al Estado en 10, 20, 30, 100, 1000 veces más caro de lo que le había costado. Creo que en eso vamos a tener que ser muchísimo más serios, y yo creo que ahí hay que poner en cintura muchas EPS que no le prestan el servicio adecuado a los usuarios. Y a mí se me ha ocurrido, hablando con un buen amigo que es Roberto Garay en el Quindío, que sabe mucho de salud, y él me decía, si usted permite que el paciente califique su EPS, pues usted empieza a tener una noción de cómo está comportándose esa EPS. Entonces, una EPS que usted le fue bien, lo atendieron bien, le pone 3. Una EPS que usted lo atendió pésimo, que prácticamente lo dejó morir, pues usted le va a poner 1. Y una EPS que lo atendió muy bien, usted le pone 5. Y eso tiene que tener un significado en términos económicos dentro de sus relaciones con el Estado. EPS que tienen 5 tienen derecho a unas bonificaciones adicionales por parte del Estado. Las que tienen 3, pues simplemente siguen adelante. Pero las que pierden la calificación, doctor Londoño, tienen que entrar en un periodo de prueba de un tiempo prudencial en el cual tienen que presentar mejoras. Si esa EPS no presenta mejoras, hay que eliminarla del sistema. Creo que en esto sí tenemos que ser mucho más rígidos y no permitir que las EPS, digamos, simplemente hagan negocio con los colombianos. Que si van a hacer negocio, sea por un servicio de primerísima calidad que le están prestando, pero no simplemente el negocio de dejarlo morir para uno hacer plata.
Y ahí hay otro tema que me parece que es muy importante, y es la administración del sistema público de hospitales y de clínicas, porque la mayoría están en manos de las alcaldías o de las gobernaciones con unos pésimos resultados, cuando nosotros podríamos tener unas administraciones muchísimo mejores. Universidades, en la mayoría de los departamentos hay universidades con unas facultades de medicina que podrían convertir esos grandes hospitales en hospitales universitarios, asesorados por grandes hospitales universitarios como la Fundación Santa Fe y tantos otros en el país, que permitan no solamente la formación de la planta de médicos, en lo que estamos deficitarios, sobre todo en lo que se refiere a especialistas, sino también una administración adecuada de esos hospitales. Entonces nosotros necesitamos buscarles una nueva administración. Y necesitamos ahora sí el tema de los médicos. El tema de los médicos en Colombia, si bien tenemos muchos médicos graduándose de pregrados, la mayoría de muy buena calidad, tenemos un filtro demasiado agresivo en términos de los especialistas. Hablando con muchas de las universidades y las facultades de medicina, ellos dicen, nosotros no podemos formar muchos más y mucho más rápido porque pues empezamos a desmejorar la calidad. Pero yo sí creo que nosotros podríamos formar un poco más y sobre todo, si estamos tan deficitarios, pues paguémosle unas becas en el exterior, en países con enormes avances en medicina, formemos a esos especialistas y devolvámoslos al país para tener el número de especialistas que el país requiere. Porque lo que sí no podemos seguir es diciendo que no hay tratamiento de especialista porque no hay especialistas y que no somos capaces de formar más. Entonces hay que llevar el sistema hasta su expresión máxima, conservando calidad y suplementar eso con unas becas en el exterior que nos permita completar el número de especialistas necesarios. Oyendo a Paloma Valencia saca uno una conclusión, que es una conclusión dramática, y es que el corazón de los grandes problemas nacionales se llama la corrupción. Corrupción que empieza por el presidente de la República que reparte mermelada sobre toda la tostada. Corrupción de los parlamentarios que reciben la mermelada y que invierten en las campañas para llegar a la Cámara o al Senado unas cifras tan escandalosas que uno dice la única manera de retribuir esa inversión es robando. Si no van a robar, es imposible que recuperen ese dinero. De manera que si no roban, pues no pueden hacer ese tipo de campañas y vamos a tener representantes y senadores idóneos, porque no va a ser el que más plata tenga, sino el que de verdad tenga un programa y sobresalga en la comunidad y la comunidad llegue a apreciarlo. Corrupción en la salud, corrupción en la educación, corrupción en el combate contra el narcotráfico, corrupción en el combate contra las minas ilegales, corrupción por todas partes, corrupción en las ollas del narcotráfico, microtráfico en las ciudades. La corrupción es un problema que se está comiendo el país en la contratación pública, en las de carreteras y ni hablar. En estos días de diciembre pasé por el deprimido de la calle 94 y yo me decía, esto es inaudito, esto es inaudito. 6 años para construir una obrita. Eso es una obrita. 6 años. Y la vi, y así por lo menos en apariencia, necesita otros 6. Eso no camina, ni eso es imposible. A ese costo, en esas circunstancias, aquí no hay obra que se pueda ejecutar, no hay infraestructura para el país, no hay futuro. La corrupción se tragó a Colombia. Sencillamente es Así eso. Es. Y por ahí entiende uno perfectamente por qué Paloma Valencia prefiera dedicarse a Amapola que a esta tarea en la que tanto la quisiéramos ver de presidenta de la República, porque este sería un cambio fundamental y esencial. Una mujer de presidenta de Colombia, una mujer que tiene una visión tan clara sobre el porvenir del país, una mujer que desde luego va a traer con ella a muchas mujeres que tienen enormes ventajas. Yo lo digo porque toda la vida traté de trabajar con mujeres y trabajé con mujeres. La mujer naturalmente es menos corrupta que el hombre. Cuando es corrupta de verdad, ¿no?
Ay de la maldad de las mujeres, la maldad de la mujer es todas las maldades, dice la Biblia, pero normalmente la mujer es mucho más recta, es mucho más eficaz, es mucho más consagrada en muchos aspectos de la actividad. Entonces, queridos amigos, ustedes han oído a Paloma Valencia, presidenta de la República, el 7 o el 8 de agosto, porque este es un ejercicio muy interesante. Uno tiene que oír los candidatos a la presidencia de la República para formarse una opinión sobre el país, porque la visión que estas personas tienen sobre la nación que eventualmente empezarían a gobernar el 7 de agosto del 2018 con un punto de partida dramático, y es que todos coinciden sin excepción en que van a encontrar un país destruido, un país en ruinas, un país donde no funciona nada, instituciones resquebrajadas, sistemas que se caen a pedazos, la corrupción galopante, una crisis económica sin precedentes. La situación del país va a ser muy grave. ¿Qué se expresa Paloma Valencia en una sola cifra para que usted saque de ahí todas las demás? Uno con crecimientos del 2% anual. ¿Qué puede hacer en una nación en desarrollo con crecimientos del 2 y del 3%, suponiendo pues que el año entrante nos fajemos y crezcamos al 3% o al 2.8%? Eso es miseria, O aquí hacemos una transformación radical de la estructura productiva nacional, o aquí barajamos y volvemos a dar, aquí hacemos una cosa de fondo y de verdad y en grande, lo que sería prácticamente una revolución para volver al país y a la dinámica que el país tenía en el año 2010, antes de que este hombre empezara a causarle los daños que le causó, y para afianzar la confianza inversionista, para afianzar la seguridad como principio esencial de la convivencia. Sin seguridad no hay nada de qué hablar. Valor democrático fundante. Y la inclusión social, que comprende tantas cosas, pero que tiene que hacerse fundamentalmente a través de la educación. Lo demás es mentira. En estos días vi, Paloma, una cosa real. ¿Cuál es el mejor colegio público de Colombia y qué puesto ocupa entre los colegios de Colombia? Y dice uno, la suerte está echada. Los niños que van a los colegios públicos están perdidos. Por eso es que hay que pensar en esos sistemas de ser pilo paga en el colegio. Porque si usted le genera competencia al sistema público, le otorga recursos también, pero le genera competencia, y que sea el padre de familia el que decide si mete a su niño en el colegio público o lo mete en el colegio privado. Y vamos a generarle competencia para que haya incentivos en la mejora. Eso no puede ser que como usted tiene el cliente cautivo, pues entonces puede echarse en las petacas. Colombia, ¿para dónde va Colombia? ¿Cómo es Colombia? ¿Y qué va a ser el presidente que elijamos y que empiece a gobernar? El 7 por la tarde o el 8 por la mañana, eso es indiferente. Son unas horitas de sueño la diferencia entre una posibilidad o de desvelo y la otra, sí, de sueño o de desvelo. Colombia, ¿para dónde va? Y una mujer que puede ser presidente de la República, pero que ha tomado por ahora una decisión que la compromete por entero, que es el nacimiento y el cuidado de Amapola, que Amapolita va a ser una persona que venga con una carga histórica tremenda, con el tatarabuelo que va a tener, el bisabuelo que va a tener, el abuelo que va a tener y la mamá que va a tener, pues entonces Amapola va a tener un compromiso muy alto con la vida. Vamos a hablar en serio, Paloma, nos vamos a despedir en serio. Dios proveerá, pero hemos hecho un ejercicio muy interesante. ¿Cuántas veces se habrá propuesto usted el tema de decir, bueno, muy bien, una visión única del país, un destino único, lo tengo en sus manos, ¿qué es lo que voy a hacer? Obviamente, previamente usted habrá conformado un equipo de gente que la acompañe, porque esto es una cosa tan gigantesca que nadie puede imaginar que una sola persona la va a hacer.
El presidente de la República será el que tenga la batuta y el que dirija y el que organice y el que mande, el que como el presidente Uribe esté 24 horas al servicio de esa causa. Pero para eso necesita un equipo de gente formidable, convencida, capaz y que desde luego con usted a la cabeza cumple porque cumple. Y honesta. ¿Ah? Honesta. Fundamentalmente honesta, es decir, que el servidor público diga, lo que me voy a ganar es el sueldo que tengo. Ese sueldo es de tantos millones de pesos, eso es lo que me voy a ganar. Ni un solo centavo más, porque no hay ninguna forma de corrupción que me llegue. Y que los colombianos rechacemos la corrupción, porque es que uno lo que no puede entender, doctor Londoño, es que la gente sabe quién es corrupta aquí y siguen saludándolos como si nada pasara. Y siguen invitándolos y siguen siendo los amigos. Yo creo que los colombianos tenemos que ponernos la mano. La sanción social. La sanción social es lo más importante. Lo primero, la sanción social. Ahí estamos con el escándalo de el FBI logrando desarticular la banda del carrusel de la contratación en Bogotá. Y entonces se encuentran cuentas que son de Samuel Moreno y de Iván Moreno y de Germán Olano y del señor que recibió el contrato de la calle 26 y de no sé quién y de dos empresarios muy importantes que eso sí no lo citan. Curioso, calladito en la boca no lo citan. Y mientras aquí sea un misterio la delincuencia de cuello blanco y mientras no se le ponga a la gente y dice, es que fulano de tal es un ladrón, ese que tiene pues tanta fama y que va tanto a los cócteles es un ladrón y con ladrones no se puede manejar una nación. Así es. Yo creo que Colombia tiene que hacer una reflexión. Vea, uno ve cómo me linchan a mí en Twitter, cómo linchan a María Fernanda Cabal, cómo linchan a tantas personas en Twitter. Y yo me pregunto, ¿por qué con ese afán de linchamiento que tienen los colombianos no aprovechan para linchar a los ladrones? ¿Por qué no más bien nos dedicamos a perseguir a los criminales de este país? Dejen la gente que piense distinta quieta. Persigan a quienes cometen delitos en contra de todos los colombianos como los corruptos. Paloma Valencia, senadora de la República, y hoy en nuestro juego apasionante, presidenta de Colombia, desde el 7 de agosto a las... Pues ¿a qué hora se va a posesionar? 12 del día, 3 de la tarde. ¿Qué horas le queda bien? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Que conmemoran esa muerte de Cristo y que le da a uno fuerza para saber que siempre hay un amanecer mejor. Si no es con Cristo no hay nada. Si no es con Cristo y con María. Con María todo es posible, sin ella todo se malogra, lo decía nada menos que don Fernando de Magallanes tratando de darle la vuelta al mundo por primera vez en la historia. Paloma Valencia estaba con nosotros en la hora de la verdad.